Shalom, shalom para todos. Shabbat shalom. Espero que estén bien. Eh, Mando un gran saludo a todos los que nos están viendo en directo en estos momentos por la red de Instagram desde la sinagoga Beit Jacob en Caracas, Venezuela. Para todas nuestras aliadas, hijas y aliadas congregaciones. Un saludo muy especial para Beit Jacob, Los Altos Mirandinos, Beit Jacob, Maracaibo, para nuestra congregación aliada Jaderek, los del Camino, allá en Turgua, también para nuestros amigos de Guarenas, Guatire, con nuestro hermano Calzadilla, para la congregación de La Guaira, que hemos estado orando mucho por ellos, por todo lo que ha acontecido, de Jacob La Guaira, también por nuestros hermanos de distintas partes del orbe que nos siguen desde Italia, España, la parte de Europa, Portugal, Gran Bretaña, también en Latinoamérica, que nos siguen desde Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil, que mucha gente de Brasil nos sigue, eh, de Centroamérica y de parte de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México también, que hemos tenido muchas interacciones. Gracias a todos por sus palabras que constantemente nos están dando por el directo, por mensajería privada. Les mandamos un Shabbat Shalom para todos, agradeciendo a todos por sus mensajes, por su preocupación por lo que ha acontecido en nuestro país con los recientes terremotos que hubieron el día 24 de junio pasado. Bueno, vamos a dar comienzo a esta disertación de la Parashá Matot Masei, dos parashot que dan culminación a el libro de Bamidbar, el libro conocido como Números, y donde nos deseamos, como siempre, cuando terminamos un sefer, Hazak, Hazak, fuérzate, sé valiente. Y creo que son palabras bastante acertadas para nuestro pueblo, nuestro país, que estamos pasando en estos momentos, donde hay un profundo dolor, hay una profunda tristeza por la muerte de miles de personas, de cientos de familias que quedaron bajo los escombros de los recientes terremotos acaecidos el 24 de junio. Y en memoria de ellos, ya que no nos hemos podido congregar, hemos podido tener la reunión, quiero decir el siguiente Kadish, en memoria de todas las personas que ya no están con nosotros, incluyendo amigos de distintas congregaciones eh, que han dejado este mundo terrenal para unirse al Creador. Y en nombre de Bellacob y de todas sus congregaciones aliadas e hijas, vamos a hacer el siguiente Kadish para todas estas personas, las cuales están pasando situaciones bastante difíciles. Ilgadal Beikada Shemer Rabba Yamadi Brahirute Beyamin Malhute Bejayejo Nubio Mejo Unjaye de Holbez Israel Bagala Ubisman Karir Bemru Amen Yesheme Rabba Mebarak Lealolan Me Almaya Yidbarach Beyistaba Beipa Beruman Beinase Beihadar Beitale Beihalal Sheme Kudesha Berihu Lela Mikor Bijata Beshirata Tush Bejata Benehemata Damiran Bealma Benru
Amén. Ose Shalom Biruma, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Amén. Ose Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ose Shalom, Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael. 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 Ose Shalom Biruma, Uyase Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael. Ve'imru, amén. Enaltecido y santificado sea su gran nombre en el mundo que Él creó según su voluntad. Extiéndase su soberanía pronto y en tiempo cercano. En vuestros días se envíe a toda la casa de Israel y decimos, amén. Bendito sea su gran nombre para siempre y para toda la eternidad. Sea bendito, alabado, honrado, enaltecido, ensalzado, magnificado y elevado su santísimo nombre. Bendito sea Él quien está por encima de todas las bendiciones, de los cánticos, de las alabanzas y consuelos que puedan extenderse en el mundo y decir, amén. Bendito sea el Creador, que bendice a Israel, que bendice a todo su pueblo en todo el mundo y sobre todo aquí en Venezuela, y decimos, amén. Bueno, he querido dar este Kadish en memoria de todas las personas que ya no están con nosotros y dando comienzo a esta parashá, la cual nos da el cierre del libro de Bamidbar, para decirnos que el pueblo de Israel estuvo en 42 campamentos, obedeciendo en todo momento a pesar de las quejas, a pesar de tantas pruebas que ha tenido nuestro pueblo de Israel cuando hemos leído el libro a través del desierto, donde el Creador va moldeando a la nueva generación que va a conquistar la tierra prometida, y donde Hashem muestra que su bondad, su protección en medio de todo, siempre está de nuestro lado. El Creador nos muestra a través de esta parashá que en todo momento ha estado con nuestro pueblo Israel y siempre estará con nuestro pueblo Israel. Cuando comenzamos el camino de seguir al Eterno, muchas veces nos confrontamos con tantas pruebas en nuestra vida. Pero ¿por qué son estas pruebas? Estas pruebas son para ir perfeccionando nuestro camino delante de Él, para ir perfeccionando nuestro carácter, moldeando nuestro carácter, para entender que para acercarnos al Eterno siempre debe ser en humildad, siempre debe ser en armonía, conectados con la luz, conectados con su lineamiento espiritual, con su lineamiento acorde a lo que Hashem quiere en nuestra vida. Pero debemos entender que cuando Hashem nos ha llamado, ha sido totalmente con un propósito. Y ese propósito debemos encontrarle un significado en nuestra vida.
Todo el que ha llegado a los caminos del Eterno y el que ha decidido seguir, dejar todo y seguirlo, debe conocer cuál es el propósito por el cual ha sido llamado, por el cual seguir al Eterno, por cuál seguir en pos de Mashiach Yeshua. Todos tenemos un propósito y tenemos que conocerlo. Lamentablemente muchos creyentes que carecen de una identidad de cuál seguir, cuál camino seguir, carecen también de saber cuál es el propósito. Muchos se preguntan cuál es el propósito de el Eterno en sus vidas. Y el propósito de Hashem para formar el pueblo de Israel es para que cumplan su mandamiento, sus mandamientos para alabanza, adoración y el servicio al Eterno. Creo que el primer propósito de todo creyente es que podamos seguir su camino, que podamos seguir su voluntad, que podamos cumplir sus mandamientos, pero más aún, que mostremos ese camino a los que están alrededor nuestro. No podemos ser egoístas con el mensaje, la luz, la verdad que ha sido mostrada en nuestras vidas y vivir en una burbuja espiritual, en una burbuja de creyentes pensando que solamente es para nosotros. Hashem nos ha bendecido, nos ha escogido y nos ha dado un propósito. Y ese propósito es reflejar su luz admirable, reflejar su bondad, reflejar su misericordia y sobre todo reflejar y ejecutar su justicia con misericordia para los que están alrededor nuestro. No podemos pensar que cuando andamos en los caminos del Eterno o cuando comenzamos sus mandamientos como prioridad en nuestras vidas, es solamente para nosotros. En un principio, obviamente, es para moldear nuestro carácter. Pero ¿por qué moldear nuestro carácter? ¿Por qué moldear nuestra forma de ser, nuestro camino? Creo que el propósito principal es para poder reflejar su Torah, sus mandamientos, con una bondad, misericordia, humildad, justicia, en amor para nuestro prójimo. Hashem, cuando escoge al pueblo de Israel, es para mostrar su voluntad, su propósito y su poder. Así que todo creyente que entra dentro de los caminos del Eterno y en sus mandamientos, debe entender que no solamente tiene misericordia, no solamente debe tener humildad, propósito, justicia, sino el poder del Eterno, bendito sea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que vamos siendo moldeados, nos damos cuenta del gran poder que hay escondido en los mandamientos de Hashem en nuestras vidas. ¿Cuál poder? Podrá preguntarse usted. Bueno, el poder para declarar sanidad, para crear restauración, para dar palabras que rompan el esquema físico de lo que usualmente vemos y poder mostrar los milagros que el Eterno quiere para quien escucha su poder en la palabra y su propósito en la palabra. Dice muchas veces que su palabra nunca vuelve vacía. Y cuando nosotros soltamos la palabra que ha sido entregada para nosotros, para nuestro pueblo Israel y para nosotros como creyentes, y esa palabra es Mashiach Yeshua, cuando nosotros la enfocamos y la decimos, esa palabra no puede volver vacía. Porque así como ha causado efecto en nosotros y ha habido un cambio en nosotros, pues nosotros debemos reflejar esa palabra creadora para nosotros también pronunciarlas a nuestro alrededor
para que no vuelva vacía. Creo que el propósito de muchos creyentes es que podamos decir la palabra, soltar la palabra de bendición, sabiendo que nunca va a volver vacía, porque Hashem tiene un propósito cada vez que somos usados para soltar esa palabra de bendición. Nuestro país ha sufrido una catástrofe muy grande, donde miles de familias han perecido, miles de familias han sido quebradas, por decirlo así, donde lamentablemente este desastre no se ha llevado a personas individualmente, sino que se ha llevado a familias enteras y en cierto modo este desastre ha mutilado a muchas familias. Damos gracias al Creador por tantos países que han prestado su ayuda, que han venido de distintos países, de que esta brecha o de lo que ha pasado ha permitido que desde nuestra tierra Israel hayan llegado personas a socorrer, a ayudar tanto en los escombros como con tecnología, y que va a quedarse un grupo de Israel para ayudar con la reconstrucción y con la ayuda de fortalecimiento de algunas estructuras que aún pueden ser rescatadas. Damos gracias al Eterno también por la congregación Yobel desde Colombia, una congregación mesiánica muy grande que también ha prestado sus ayudas aquí en Vargas y ha trabajado conjuntamente con la comunidad judía de Caracas. Y en cierto modo eso es una brecha que se abre para que Hashem toque los corazones de tantas personas que conocen y entienden su propósito, y cuando entienden su propósito comparten la ayuda del Eterno para sus vidas. Cuando nosotros empezamos a comprender el trabajo que vamos a tener como congregación, hablándole a Bellacob, Caracas y las congregaciones aliadas, que ahora vamos a tener un gran trabajo por delante, donde vamos a tener que llevar no solamente ayuda física con insumos, sino que vamos a tener que llevar una palabra de aliento, una palabra de restauración a tantas familias que han sido mutiladas, que han sido quebrantadas con este desastre que ha venido sobre nuestro país. Es un momento donde nuestro propósito debe ser un propósito espiritual de intercesión, de oración, para que se derrame el aceite, la unción de sanadora del Eterno sobre nuestra tierra, sobre nuestro pueblo Venezuela. Que podamos llevar palabras de aliento, palabras que no vuelvan vacías, que siembren en las personas un propósito con todo lo que está aconteciendo. Que Hashem, a través de los labios de cada creyente, pueda derramar una sanidad especial, que pueda derramar una restauración especial. Y lo que no debemos hacer es quedarnos callados, quedarnos escondidos, atemorizados. La parashá de hoy nos habla sobre los campamentos, los distintos lugares donde Hashem los fue llevando. Tiende a decirse en nuestras congregaciones o dentro de la misma doctrina, cuando yo anduve en campamentos pasados. Todo es un todo. Somos llamados, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, pero con un propósito. No somos perfectos. Hashem no nos tomó perfectos, nos tomó imperfectos, tal vez de lo más despreciado en muchas situaciones. Hemos sido escogidos de lugares que menos nos imaginamos, pero hemos ido siendo perfeccionados con un propósito, y el propósito es servir a Hashem, pero no solamente servir a Hashem, servir a nuestros hermanos para que se puedan acercar a Hashem, para que se puedan acercar a su palabra,
para que se puedan acercar también a su propósito. Con profunda tristeza, porque no podemos decir que no tenemos tristeza, porque sí tenemos tristeza con todo lo que ha pasado, que Hashem nos ha cuidado, pero también debemos ser empáticos con tantas personas que lo han perdido absolutamente todo, que en cuestiones de minuto y medio que duró este terremoto, doble terremoto, de tener familias, de tener casas, de tener vivienda, de tener trabajo, de tener carro, prácticamente lo perdieron todo. Perder todo absolutamente en cuestiones de segundos, por decirlo así. Y Hashem protegió a muchas personas, incluyéndonos a nosotros, en medio de este desastre. La oración es muy importante de protección y bendición para nuestras familias. Y al ser confrontados ante un fenómeno natural como este, eh, permitido por Hashem, por así decirlo, es una prueba muy fuerte para nuestro país, con tantas pruebas que hemos tenido. Y si usted se pone a ver con tantas pruebas que hemos tenido en los últimos años, en cierto modo vienen a ser como campamentos en nuestra vida para forjarnos, pero ¿para qué? Para el servicio a Hashem y porque tiene un propósito grande para nuestro pueblo de Venezuela. Cuando leímos el Brihadashá, los que estuvieron en la lectura, estuvimos leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 18, para los que están allí conectados, los que posteriormente verán este video ya grabado en los reels de la congregación. En Mateo 4, capítulo 18, nos habla sobre el llamado de Masías Yeshua a sus discípulos. Cuando hemos sido llamados al propósito y al camino junto con Masías Yeshua, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos como prioridad para seguir el camino de Hashem a través de Masías Yeshua? Porque el llamado de Masías Yeshua en este momento, en la lectura del Brihadashá, en Mateo capítulo 4, versículo 18, nos habla de que él llamaba a sus discípulos y que ellos estaban en sus labores y ellos dejaban sus labores, o sea, ellos dejaban sus trabajos, ellos dejaban su hogar, ellos dejaban a su padre, a su madre, ellos dejaban todo para seguir al Eterno, para seguir al Eterno a través de Masías Yeshua, que los estaba llamando en ese momento, para un propósito. ¿Cuál era el propósito? Servir, llevar el mensaje, acompañar al Mashiach para tantas personas necesitadas, para tantas personas con problemas. Hashem nos está llamando el día de hoy, como congregación Beyacob en Caracas y nuestras congregaciones aliadas, nos está llamando con un propósito de dejar todo para dar palabras de sanidad, palabras de restauración, milagros en las personas que están padeciendo tantas cosas el día de hoy y en los meses posteriores a esto y en los años consiguientes a esto que ha acontecido en nuestro país. Porque no es un trabajo de un día, 2 días, una semana, ya estamos a 2 semanas de que aconteció esto. Va a ser un trabajo de muchos meses, de mucho tiempo, donde las personas tienen mucha necesidad. Y no es una manera de que muchos se dirán, bueno, vamos a mantener a todas estas personas. No, vamos a dar una palabra de aliento, de restauración, porque estamos en medio de un duelo.
Hashem estableció que tengamos un tiempo de duelo en la Torá. Cuando muere una persona o cuando mueren personas, Hashem estableció un tiempo prudente de duelo, y todos los que han pasado por un duelo saben a qué me refiero. De suma tristeza, un tiempo de donde tiene que haber reflexión, un tiempo donde tenemos que tener tantas preguntas, algunas con respuestas, algunas sin respuestas, un tiempo donde Hashem tiene que consolar nuestros corazones, un tiempo en el que Hashem tiene que darnos un camino, una salida en medio del dolor que estamos sintiendo. Porque en estos momentos sentimos dolor por todos nuestros hermanos, por amigos que están desaparecidos, por amigos que han perecido también, por congregaciones, pastores, amigos de la Torá, amigos de que estamos unidos a través de Mashiach Yeshua, que han dejado este mundo físico, y sentimos duelo por sus vidas. Nuestro país en estos momentos está en un tiempo de duelo, de dolor. Lamentablemente las redes no nos ayudan mucho. Las redes están contaminadas, contagiadas de tanta hipocresía, de tanto ego lamentable, que a veces la misericordia se pierde, la justicia se pierde. Y nosotros como congregación que tenemos la palabra de Hashem, estamos llamados a dar esa palabra de misericordia, esa palabra de amor genuino, de ayuda incondicional sin vernos, ocultos tal vez, de llevar una palabra de milagro, de llevar una palabra de justicia, porque Sedaká es justamente hacer justicia al que está necesitado. Dice la palabra, nos dice la Torá, que a tu hermano que no tenga nada, ayúdalo hasta que él pueda estar en mejores condiciones. Y ese es nuestro deber, llevar una palabra para que su espíritu, su sentimiento, su corazón pueda ser restaurado a miles y miles de personas, para que juntos podamos reconstruir nuestro país. Para que Hashem envíe la ayuda necesaria, tanto financiera como todo lo concerniente a las necesidades básicas de cada persona, y juntos, tanto los que Hashem nos ha protegido con su palabra, con su verdad, para que podamos compartirla en estos momentos de suma necesidad con todos nuestros hermanos de Venezuela. Es necesario que dejemos muchas veces nuestro trabajo. Es necesario que muchas veces dejemos a nuestra familia. Es necesario muchas veces que dejemos nuestro entorno para cumplir la misión que Hashem ha dado a nosotros como sus hijos, como los que estamos llevando el camino de la Torá, para ayudar al más necesitado, para dar vista al ciego, para restaurar al cojo, para llevar la palabra de Hashem. Nosotros no somos superhombres. Yeshua mostraba a sus discípulos que no iban a ser superhombres, no. Mostraban que tenían que llevar su palabra, y que es Hashem, a través de su espíritu, de su Ruach HaKodesh, el que realiza los milagros. Siempre se escuchaba en muchas congregaciones de distintas doctrinas, cuando venía un gran evangelizador que hacía milagros, y lo veían como el hacedor de milagros. No es el hombre el que hace milagros, es la palabra del Eterno que hace milagros. Nuestro deber es soltar la palabra, porque su palabra nunca va a volver vacía. Soltar palabra de autoridad, de sanidad, de amor,
de restauración, confiando en que el milagro a través de las rúas del Espíritu del Eterno va a ser en todas las personas que están recibiendo justamente esa palabra. No podemos quedarnos callados como congregación. No podemos quedarnos callados como hijos de Dios ante esta prueba tan difícil que están pasando muchos, miles de nuestros ciudadanos, hermanos de Venezuela. Va a ser el momento de llevar palabras de consuelo, palabras de sanidad, palabras de amor. Y eso requiere mucho trabajo. No solamente poner un estado de WhatsApp, no solamente poner un estado en Instagram, porque lamentablemente las redes hacen que sea algo superficial muchas veces. En los estados de WhatsApp, los estados de Instagram, los estados de las redes sociales de Facebook, y para ustedes contar, se vuelven superficiales y crean en el hombre, crean en el ser humano, en la persona, que sea una persona plástica, muchas veces sin sentimiento. Cuando estás de frente a la persona necesitada en físico y das la ayuda, tanto de comida como de ropa o de medicamentos, y le puedes dar una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra que está en la Torá, eso realmente es interacción. Eso realmente es ayuda. Eso realmente es el propósito de Hashem. La sociedad actual o los titiriteros del mundo físico quieren hacernos creer que colocando un estado de WhatsApp ya tú estás ayudando. O colocando un estado de Instagram tú estás ayudando. O republicando algo. Si vamos a republicar algo, si vamos a colocar estados de WhatsApp, nosotros los creyentes, los que les gusta colocar ese tipo de estados, debemos colocar palabra del Eterno de restauración. Debemos colocar versículos de la palabra que enunció muchas veces Mashiach Yeshua. Palabras de la Torá, salmos, que restauren la vida de tantas personas. Somos voceros muchas veces del desastre o de lo que está pasando, de la rabia de muchos, de la necesidad de muchos, pero no estamos llevando una palabra que realmente pueda cubrir esa necesidad, que pueda levantar a muchos de ese desastre. Cuando el pueblo de Israel fue pasando por cada uno de los campamentos del desierto, donde fue forjando su carácter como pueblo para poder conquistar la tierra prometida, era conquistar la tierra prometida para habitarla, para ararla, para sembrarla, pero sobre todo para tener frutos de la tierra y sobre todo del servicio a Hashem haciendo ese trabajo. Nosotros como congregación siempre hemos dicho de que la tierra prometida nuestra es cumplir la Torá. Y cumplir la Torá es justamente soltar la palabra al más necesitado. Y que sea el fruto del Espíritu en la vida de cada una de las personas que escuchan esa palabra que nosotros hemos sembrado, que nosotros hemos arado, que nosotros hemos trabajado. Cuando pasaron estos acontecimientos en medio del terremoto, en medio del temblor, ¿cuál fue nuestro pensamiento? ¿Acaso fue cubrir los bienes materiales?
preocuparnos de los bienes materiales? ¿O realmente en ese momento pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestros hermanos, en nuestra vida misma? En medio de un desastre, en medio de algo que nos acontece, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en los bienes materiales, en lo que nos rodea, en lo que hemos tal vez trabajado durante tantos años. ¿O realmente nos preocupa el amor por nuestra familia, el amor por nuestra propia vida, el amor por nuestros vecinos, el amor por nuestros amigos, el amor por nuestro pueblo de nuestro país? No podemos apegarnos a las cosas materiales, porque Hashem las da, pero también Hashem las quita. El Eterno nos muestra que cuando Él nos llama, ¿qué somos capaces de dejar? ¿Somos capaces de dejar todo realmente? O cuando suene el gran shofar de la venida de Mashiach, en su segunda venida, ¿acaso vamos a estar pendientes de los bienes materiales? ¿Acaso en ese momento vamos a decir o clamar por nuestra familia? Creo que este terremoto abre una circunstancia para los creyentes, porque en esos momentos pensamos en nuestra familia, en toda nuestra familia. La pregunta es, ¿hemos llevado la palabra del Eterno a toda nuestra familia? ¿Hemos llevado la palabra de Hashem a nuestros amigos, a nuestros conocidos? Son tantos testimonios que escuchamos diariamente de los sobrevivientes de este nefasto terremoto doble a nuestro país, que podríamos contar muchas historias. Yo me quiero enfocar en una de tantas, tal vez específicamente. Dentro de las construcciones más grandes que habían en La Guaira, de Misión Vivienda, tal vez, cuando caen estas viviendas, todos estos edificios tan altos, hubo un muchacho que después de prácticamente muchos días lograron rescatar. Y este muchacho de nombre Aaron Leví, de familia creyente, cristiana, por decirlo así, músico de una iglesia, eh, cuenta su testimonio. Y estamos hablando de un creyente. En medio de casi 8 o 10 pisos que tenía encima las losas, estuvo prácticamente en un triángulo de vida, que le llaman, eh, tapiado completamente. Pero a mí me impactaron sus palabras, porque yo creo que en medio de la prueba es que realmente sale a relucir quiénes somos realmente, qué tenemos como prioridad en nuestras vidas. Él, al verse inmerso dentro de toda esta destrucción, estar tapiado completamente, él lo que hace es hablar con Dios directamente, así como todo creyente. Pero admiro sus palabras, porque sus palabras fueron: Dios, así tú me lleves y en medio de este desastre, yo no te dejaré de amar. Y así yo esté vivo en medio de todo este desastre, yo no te dejaré de amar, porque tú sigues siendo Dios. Wow, esas palabras, yo como creyente, como estudioso de la Torá muchas veces, y que me toca disertarla delante de ustedes en muchas oportunidades, yo quedé impactado. Yo quedé impactado.
Y va más o menos a la alusión de lo que quiero dar en este mensaje. Que esas pequeñas palabras que Él dio, diciendo, yo no te dejaré de amar así tú me lleves, yo no te dejaré de amar así tú me dejes con vida, porque tú seguirás siendo Dios. Esas palabras me impactaron y me hicieron reflexionar cuando me tocó dar esta parashá. Muchas veces nos quedamos callados cuando lo que debemos dar es testimonio de el milagro de la vida, el milagro de estar vivos, de que podemos hablar y que podemos expresarnos. Y que ese amor tan grande que Hashem ha depositado en nuestras vidas, debemos compartirlo. No importa la palabra que tú digas, no importa las palabras que tú uses, las palabras que tú vas a dar, Hashem va a hacer que impacte todo alrededor. Cuando Hashem impacta la vida de una persona, no solamente impacta su vida, sino impacta a su familia, a sus amigos, a sus allegados, de trabajo, de estudio. Es como cuando usted llega a un pozo de agua quieta y usted lanza una pequeña piedra en medio del pozo. Eso va a generar una onda y esa onda va a ir creciendo y van naciendo otras ondas y las ondas van chocando entre sí, dándonos a entender que cuando Hashem produce algo con su palabra, esa palabra va a impactar la vida de muchas personas. Y este muchacho, Aarón, contando su testimonio, él contaba que habían voces lejanas de personas pidiendo ayuda. Y en el medio de esa situación, con poco oxígeno, con pisos de concreto encima, en un triángulo de vida, en un espacio muy pequeño, donde él dice que él quedó arrodillado como una señal espiritual contada por él mismo. Él en ese momento lo que usó fue palabras de consuelo, palabras de ayuda a los que estaban cerca de él, que les podía conversar, que aún estaban con vida, diciéndoles que Dios los iba a proteger, que hay un propósito en todo esto, que conserven lo máximo que puedan el oxígeno. También contó que hubo momentos de desesperación, como todo creyente nos puede pasar, que en medio de la prueba podamos tener desesperación, que podamos tener angustia, pero no sin perder el norte y el propósito, que es confiar en Dios. Él mismo decía, perdí todo, perdí absolutamente todo, pero tengo algo más grande en mi vida, que es a Dios, que es a Hashem. Hermanos, amigos que me están escuchando, no importa si hemos perdido todo, tenemos a Dios, tenemos su Torah en nuestra vida, pero no es para quedarnos con ella, es para compartirla. Nuestro pueblo Israel muchas veces, por el antisemitismo, ha tenido que guardar la Torah, ha tenido que guardar todo lo que esconde de bendición de la Torah. Pero nosotros, los que hemos creído en Mashiach Yeshua y su legado, su trabajo, su propósito en esta tierra, fue llevar la palabra de Hashem al necesitado. Y yo quiero compartirte ese mensaje hoy. Que nuestro propósito es llevar su palabra para el que perdió todo, pero que aún tiene a Dios siendo Dios. Que aún tiene a Hashem siendo el creador de todo. El Rey misericordioso y fiel.
tratar de buscar una explicación en medio de este desastre, o el de por qué Hashem lo permitió, sería tal vez buscar, no solamente científicamente por los movimientos que hubieron, sino un trasfondo espiritual de tantas cosas que también trascienden a nuestro país. Y sí, pudiésemos tal vez ubicar el trasfondo espiritual de todo lo que está aconteciendo, que no debemos dejarlo a un lado, por supuesto. Es digno de estudio, donde Hashem está quebrantando toda idolatría en contra de su propósito, de lo que Él quiere hacer. Porque el hombre no puede más que lo que Hashem quiere hacer, y lo que Él quiere restaurar, y lo que Él quiere cambiar. Pero nosotros debemos ser mensajeros reales, no mensajeros de chat, no mensajeros de WhatsApp o de Instagram, de replicar algunas noticias o de replicar algunos mensajes. Nosotros debemos ser mensajeros reales, acercarnos a nuestros hermanos que están en medio de la necesidad y llevar ayuda económica, ayuda médica, ayuda de comida y ayuda espiritual. No solo una ayuda espiritual, no, una ayuda de milagros. Y que si no tenemos nada, pues confiemos en el poder de la palabra de Hashem nos ha dado, y cuando enunciemos esa palabra sea una palabra con milagro. Porque a eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados a escondernos en un lugar. No hemos sido llamados a hacer solamente el servicio de Hashem en un lugar. Hemos sido llamados a llevar su palabra y lo que tenemos y lo poco que tenemos, compartirlo con el que más lo necesita. Porque esta vida es efímera, esta vida es corta y nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. En el momento de las circunstancias más fuertes, en el momento de la prueba, nos damos cuenta que lo que realmente importa es Hashem, es Dios, y que Dios sigue siendo Dios, y Dios siempre seguirá siendo Dios. Cuando Mashiach Yeshua llamaba a sus discípulos, ellos dejaron todo y se unieron a este trabajo. La pregunta es, ¿dejaremos todo? ¿Dejaremos lo que estamos haciendo por seguir el mensaje y el llamado de Hashem? Recuerdo en una oportunidad que como congregación, algunos jóvenes, y recuerdo al hermano Abraham, ya de nuestro anciano de la congregación, donde decidimos subir a lo más alto del Ávila, de la montaña que bordea Caracas. Y Hashem me había dado un propósito para hacerlo. Estamos hablando de hace un buen tiempo atrás, un par de años. Y yo no entendía tal vez el propósito en sí, en todo su contexto, en toda su cobertura como tal, pero sí sentía que tenía que hacerse. De hecho, no solamente era el Ávila, se tenía que hacer en muchos lugares de Venezuela, pero en ese momento fue el Ávila. Y el propósito era subir a lo más alto de la montaña y hacer toques de shofar e interceder por Venezuela, e interceder por Israel y por Venezuela, porque Israel estaba en medio de la guerra que había pasado con toda la invasión que vino de Hamas. Y estábamos intercediendo y oramos. Fue una subida, una cuesta bastante empinada. Subimos a lo que se llama Lagunazo, que es uno de los lugares más altos del Ávila. No el más alto, pero sí uno de los más altos. Y cuando nos tocó subir,
con el shofar escondido, con los talid escondidos, porque de lo que es el Humboldt, la parte de arriba había militares donde habían ondeado la bandera gigante de Palestina como apoyo a todo lo que estaba haciendo esta gente nefasta, por así decirlo, contra nuestro pueblo Israel. Y sin embargo, nosotros teníamos una misión de subir con nuestros talit, con los shofar, para hacer esos toques de shofar. Y espiritualmente les puedo decir que el lagunazo está mucho más arriba del Hotel Humboldt y podíamos visualizarlo y podíamos ver la bandera palestina allí. Y nosotros cuando hicimos ese toque de shofar a las 4 latitudes y oramos y recitamos el Shema e hicimos la Midá e hicimos el Kadish, puedo ver que Hashem estaba quebrantando espiritualmente lo que iba a acontecer posteriormente, lo que ha estado amarrando a nuestro pueblo Venezuela durante tantos años. Muchas veces no entendemos el propósito de lo que Hashem quiere hacer, pero debemos ser obedientes y debemos cumplirlo. Y yo sé que el propósito espiritualmente ha sido quebrantar los ídolos altos. Porque si hay algo que nos ha mandado Hashem es que el lugar donde estemos debemos derribar los altares altos, los altares de idolatría, los altares que amarran y quebrantan a nuestros pueblos tantas veces. Y es momento de que ahora que empecemos a dar palabras de aliento, también tenemos que dar palabras de arrepentimiento, donde la gente debe arrepentirse de idolatría y seguir al único y verdadero Elohim, creador de los cielos y la tierra, el Elohim de Israel. Ese toque de shofar que se hizo allá en lo más alto de la ciudad de Caracas tenía un propósito especial. Esas oraciones tenían un propósito especial. Hashem está quebrando la injusticia que hay para nuestro pueblo. Recuerdo durante todo este tiempo, mientras pasó lo de Israel, orar por cada uno de los secuestrados, estuvieran con vida o estuvieran sin vida. Que cada uno de los secuestrados pudiesen ser recuperados. Y fue una oración constante todos los días. Con asombro, Hashem puso eso en mi vida y yo decía, ¿por qué estoy intercediendo tanto por eso? Cuando el último cuerpo fue consignado a las FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, el último secuestrado fue consignado, pude entender el propósito del Eterno, de la intercesión, hasta que el último cuerpo fuese entregado. Cuando Hashem quema nuestro corazón, cuando Hashem quema eso en nuestra vida, debemos obedecer, debemos interceder. Y yo te digo esta palabra hoy. Debemos interceder, dar palabra de aliento, dar palabra de sanidad, dar palabra de milagros, ayuda económica, ayuda física, pero sobre todo ayuda espiritual para todo el que lo necesite. Debemos trabajar, debemos salir, debemos llevar la palabra de Hashem al que más lo necesita. Debemos hacer toques de shofar. El espíritu de Elías debe ser levantado ahora en todo el globo terráqueo. El espíritu de Elías anunciando la venida de Mashiach Yeshua, su segunda venida, como rey, como Melech.
Porque en medio del caos que vendrá sobre toda la tierra, en medio de la injusticia que vendrá sobre toda la tierra, aparecerá el Rey de justicia, la verdadera justicia para todo el mundo. Debemos irnos preparando porque esto que se está anunciando y que se está preparando en el mundo de esta agenda 2030, de un cambio global, de un cambio de dominación territorial y de nuestras mentes y de todo unitariamente con un solo propósito, retar a Hashem. El antimachía se está levantando sigilosamente. El movimiento antimachía se está levantando ocultamente y da muestras en las redes de lo que va a venir, de lo que va a acontecer. Donde habrá persecución a los que vamos a anunciar su palabra. Y mientras no tengamos persecución, nuestro deber es anunciar y debemos levantarnos de anunciar la palabra, porque el espíritu del día se está levantando ya en el mundo. Y nosotros debemos ser parte de eso. El espíritu de Elías es el anuncio de la venida del Mashiach. Y es momento de levantarnos, es momento de llevar la palabra de Hashem a todo el que la necesite. Es momento de estudiar la Torah, estudiar el Brit Hadashah, cosas que en el futuro van a ser distorsionadas y van a desaparecer de las redes por persecución. Debemos ser fiel a Hashem. Debemos tener cuidado de las redes sociales que atrapan nuestra mente, inducen miedo en nuestro corazón. Debemos revestirnos de valor y decir, somos hijos del Rey de Reyes. Somos valientes guerreros que anunciamos la verdad que Hashem nos ha dado. Debemos dar fortaleza al más débil. En estos momentos debemos fortalecernos. Sí, estamos tristes. Sí, va a ser un momento de duelo. Pero yo te insto a que en este tiempo de duelo, en este tiempo de reflexión, en este tiempo de pensamiento, prepararnos para lo que viene, prepararnos para llevar la palabra de Hashem, prepararnos para anunciar sus buenas nuevas a quien más lo necesite, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de persecución. La gran bestia, la IA, la inteligencia artificial, se está preparando para dominar al mundo y dominar las mentes de los que sucumben en las redes sociales y en todas las interacciones que van a ser así. No quiero ser profeta del desastre, no lo soy. Solo quiero anunciar lo que Hashem pone en mi corazón. La IA es la gran bestia que se está apoderando de las mentes de todas las personas. Y se va a apoderar del mundo en general, de los países, de los medios. Habrá un solo tipo de pago electrónico ya a futuro. Ya no están preparando la mente para esto. Lo que muchos se reían de lo que dice el Apocalipsis está llegando a ser real, aceleradamente. Ya no podemos decir que no sabíamos o que no sabemos. Pero los creyentes, sobre todo en Mashiach Yeshua, los creyentes en la Torah, sabemos que en el toque de shofar vendrá el Mashiach. Y nuestro propósito es anunciar día a día la venida de Mashiach, de su justicia, en amor y misericordia, de sus milagros, porque así como nuestro pueblo Israel fue forjado, fue formado, fue pulido para conquistar la tierra prometida, y el propósito para que viniese el Mashiach verdadero, el Mashiach que cambiaría la historia, el Mashiach con la palabra de Hashem para el más necesitado, el que menos conoce,
el milagro de la restauración de la sanidad para acercarnos al Padre, esa palabra ha sido dada a nuestras vidas, a nuestros corazones, y no debemos escondernos. Debemos salir a llevar su palabra, a llevar su mensaje y su propósito para nuestro país Venezuela, que en estos momentos tanto lo necesita. Yo te reto, allí donde estás, a que en este tiempo de dolor, en este tiempo de duelo que estamos pasando, reflexionemos todos, pero sobre todo que nos vayamos preparando para este arduo trabajo que nos va a tocar de llevar la palabra de Hashem, de prepararnos para lo que viene en los próximos años, de preparar a nuestras familias, de preparar lugares donde tengamos que huir tal vez de todo lo que va a acontecer en este mundo posterior. Es momento de trabajar, hermanos. Es momento de estudiar. Es momento de usar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría que Hashem nos ha dado para prepararnos. ¿Por qué? Porque debemos ser como las vírgenes apercibidas. Debemos ser como las vírgenes que estaban preparadas para todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer hasta la venida de nuestro Mashiach, de nuestro Melech, Rey de Israel, Yeshua HaMashiach. Que Hashem nos dé la inteligencia, que Hashem nos dé la sabiduría, que Hashem nos dé la fuerza y que Hashem derrame su aceite, su espíritu sobre todo nuestro pueblo Venezuela, sobre Israel primeramente, nuestra tierra Israel, que Hashem siga haciendo el trabajo que está haciendo en Israel, que también hay un arduo trabajo, hay una lucha inmensa en Israel, donde ya los negocios quieren seguir abiertos en Shabbat, en Jerusalén, y donde los jaredí, los ortodoxos que tanto se burlan de ellos por distintas cosas religiosas tal vez, están gritando a todas voces que cierren los lugares, que es Shabbat, en la ciudad santa, que respeten el Shabbat. Ya preparan nuevamente el desfile homosexual dentro de Jerusalén. Y los jaredí, los religiosos, están en contra de todo esto. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Que Hashem se apiade también de nuestro pueblo Israel, de no caer en las garras del enemigo que trata de, por traer una sociedad occidental, permitir tantas cosas que van en contra de Hashem, de la sociedad occidental también. Hashem tiene un arduo trabajo también con nuestro pueblo Israel y con los creyentes que están allí. Yo les insto que cada día oremos por cada uno de ellos, como lo hacemos constantemente, pero sobre todo por los creyentes en Mashiach Yeshua que están allá dentro de Eretz Israel, donde van a tener que llevar el mensaje y donde van a ser perseguidos. Sí, serán perseguidos ellos también como lo son en muchas ocasiones. Pero el espíritu de Elías está despertando en Jerusalén, en Israel, en Tel Aviv y en todo el resto de los países y sobre todo en nuestra patria Venezuela está despertando el espíritu de Elías, donde debemos llevar el mensaje de arrepentimiento, a mensaje de Teshuvah, porque viene el ungido. Pero ya no vendrá como Cordero, ya no vendrá como Ben Yosef, sino vendrá como Ben David, como el Rey de justicia, donde hará justicia. Y es momento de instar a nuestras familias, a nuestras congregaciones, a estar unidos en oración, en vigilias e intercesión por las congregaciones, por las comunidades, por las familias de todas las comunidades, sobre nuestra tierra, Venezuela, y que el que reciba el mensaje pueda ser salvo. Y el que no reciba el mensaje pueda llevársele a él ese mensaje. Y que el Espíritu de Hashem sea el que haga el trabajo. Nosotros no somos los que salvamos.
pero somos los responsables de llevar el mensaje de salvación. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro deber. Que quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, eso solo Hashem lo sabe. Y eso es trabajo de la Rúa del Eterno. Tengamos compasión del que no se arrepiente. Tengamos compasión de los perversos. Y que sea Hashem el que haga con su justicia lo que tenga que hacer. Solo Él es el justo. Solo Él es el Rey de justicia. Y solo Él sabe cómo hacer las cosas. Seamos pues mensajeros reales, que dejemos nuestra red de pescar, que dejemos nuestro arado de sembrar, que dejemos nuestro trabajo muchas veces y lo que acontece en nuestras vidas para llevar el mensaje verdadero que nos ha sido entregado, no como egoísmo para nuestras vidas, sino para restauración de nuestros corazones, para que Hashem vaya perfeccionando nuestras vidas para un propósito: compartir su mensaje, su verdad, la entrega de Mashiach Yeshua como sacrificio eterno para restauración y salvación de todo aquel que escuche esa palabra, pero que es responsabilidad nuestra de llevarla. Y como muchos hermanos de la fe cristianos han llevado esa palabra y muchos la tienen, pero están dormidos y no saben cómo hacerla, pues nuestro deber como creyentes de la Torá es justamente enseñar cómo cumplir los mandamientos del Eterno para ser agradables en su presencia. No solamente creer por creer, sino también hacer, vivir, cumplir los mandamientos de Hashem entregados en tu Torá a través de Mashiach Yeshua, como luz verdadera de su mensaje. Yeshua no vino a abolir la Torá. Yeshua es el propósito de la Torá. Y cuando nosotros tenemos a Yeshua, pues el propósito es vivirla en espíritu y en verdad. En el mundo espiritual, pero con la verdad en el mundo físico, haciendo y cumpliendo sus mandamientos. Somos portadores del mensaje más importante de restauración y sanidad para el mundo, tan necesitado. No seamos egoístas. No es para nosotros solamente, es para compartir. Pero todo lo que Hashem te da, es momento de compartir al que más lo necesita. Te insto entonces a que cumplamos su propósito en nuestras vidas y en la vida de todos los que nos rodean. Allí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro. Avinu Malkeinu, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, porque tú permites todo, Hashem. Y lo que puede ser malo, tú lo transformas en bueno, a pesar de que muchas veces no lo vemos. Que puedas despertar en nosotros ese espíritu de Elías, de hablar con denuedo, con fuerza, con vigor, tu palabra, tu mensaje de salvación. Danos la fuerza, danos la inteligencia, Hashem, para poder hacerlo de la mejor forma, según tu propósito. Que despiertes los corazones dormidos, que despiertes los liderazgos dormidos, que sea un fuego incandescente para despertar a los que estábamos dormidos, Hashem, y llevar tu mensaje, tu propósito al que más lo necesita. Que esto que ha pasado en nuestra tierra, Venezuela, sea un despertar definitivo para el espíritu de Elías sea conformado a nivel global, a nivel mundial, para la venida de Mashiach Yeshua.
Oh Padre, intercedemos por nuestra tierra Israel, por todo lo que está aconteciendo allá, para poder cumplir tu Torah en Jerusalén. Intercedemos por nuestra tierra Venezuela, para que tú quebrantes toda injusticia, para que tú quebrantes toda cosa mala que se está haciendo contra tu pueblo. Y se levante una nueva generación temerosa de ti, Hashem, y de tu palabra sobre todo, para restaurar esta tierra, Padre. Que se levante la generación de líderes en todas las congregaciones para llevar tu palabra con denuedo y para cumplir tu propósito en esta tierra. Que podamos levantarnos todos como un todo para llevar tu propósito y tu palabra en esta tierra. Que no seamos simplemente observadores o intercesores dentro de un lugar escondido. No, sino que podamos interceder, pero que también podamos trabajar al que más lo necesita, ayudar al que más lo necesita. Gracias, Hashem, por este legado que tú nos has dado y esta gran responsabilidad, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. He querido compartir esta palabra para ustedes, porque sé que Hashem está colocando ahorita fuego en sus vidas y fuego en sus corazones, porque yo sé que Hashem tiene un propósito de trabajo para nuestras vidas. Con el permiso del rabino, quiero dar para ustedes la bendición arónica, la bendición sacerdotal, porque hay mucho dolor. Hay un luto muy grande en nuestras vidas y en la vida de muchos amigos de nosotros que lo han perdido todo. Y que esta bendición pueda resplandecer sobre sus vidas y ustedes también puedan dar esa bendición a todo el que la necesite. Y que espiritualmente esta bendición que voy a entonar ahora, simplemente como un mensajero y con la fuerza de todos ustedes que están ahí en la transmisión, pueda llegar a todo nuestro pueblo Venezuela. Llevaré a Adonai Beismereja, Yaher Adonai Panabeleja Bijuneka, Isa Adonai Panabeleja, Veyasem Lecha Shalom. Shemuel Shemi el Bene Israel Bani Abarejen. Amén. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Y dijo el Eterno, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén, amén, que así sea sobre nuestro pueblo Israel, nuestra tierra Israel, y sobre nuestra tierra amada Venezuela. Shabbat Shalom para todos. Gracias a todos los que nos han seguido en la transmisión. Si puede compartir esta publicación al que más lo necesita, sería de gran bendición. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.